Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. Comenzamos a las 6:16 de la mañana este recorrido con lo que nos tiene confirmado, por ejemplo, la ONG Foro Penal informó este jueves que al menos 38 presos políticos han sido excarcelados en lo que va de semana, luego de que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de 300 antes del viernes. Desde el lunes 18 de mayo hasta las 9:40 de la mañana, el día jueves, en Foro Penal registramos y confirmamos 38 presos políticos excarcelados. Esto lo indicó el director vicepresidente de la organización, Gonzalo Imiob, a través de una publicación en X. Pero hablando de excarcelaciones, la Plataforma Unitaria Democrática criticó con dureza este jueves el ritmo espasmódico y sumamente lento con el que el sistema judicial venezolano está ejecutando las excarcelaciones de los detenidos por motivos políticos. Así lo recoge El Nacional. De acuerdo con el balance de la organización, desde enero y hasta la fecha, se han contabilizado un total de 811 presos políticos liberados o bajo régimen de excarcelación con medidas cautelares, mientras que otras 411 personas continúan recluidas tras las rejas en distintos centros penitenciarios del país. A través de un comunicado, la Plataforma Unitaria Democrática alertó que a casi un mes de su último reporte, publicado el 27 de abril, los tribunales solo han tramitado 35 nuevas órdenes de excarcelación. La oposición considera que esta cifra es insignificante frente al volumen de expedientes pendientes bajo la legislación excepcional vigente. Ahora, lamentablemente lo que sigue en paralelo es el drama de los familiares de los presos políticos, de los propios presos políticos, de las madres de los presos políticos, porque, como recoge confirmado la señora María Concepción Sánchez, madre del trabajador petrolero Joan Enrique Cruz Sánchez, sufrió un accidente cerebrovascular fulminante tras conocer que su hijo no fue incluido en las recientes excarcelaciones del caso PDVSA Obrero. Según su entorno familiar, la crisis de salud se produjo luego de que Cruz Sánchez no figurara entre los trabajadores liberados en los últimos días. 16 detenidos en Amá y en Falcón fueron excarcelados hace 2 días y este jueves 21 de mayo otros 11 de la refinería de Cardón, también en Falcón, todos recluidos en Yare 2, el mismo centro penitenciario donde permanece su hijo, así lo recoge confirmado. Y allí también leemos que la directora del Instituto Casla, Tamara Sujú, alertó en redes sociales que la salud del joven preso político Tito Volcanes Dávila se deteriora aceleradamente tras su reciente excarcelación en Barinas. Preso político del estado Mérida, Tito Volcanes Dávila en terapia intensiva con septicemia generalizada. Esto lo advirtió Sujú a través de una publicación. Sus familiares reportan que es paciente cardíaco con 3 cateterismos y cirugía a corazón abierto previa. Su situación ha sido calificada de alto riesgo en prisión. Además, durante los últimos días su estado de salud se habría deteriorado de manera acelerada, presuntamente luego de permanecer más de 2 semanas sin acceso regular a alimentos, medicamentos o atención médica. En el diario, leemos que al menos 2 ONG han pedido a las autoridades de Venezuela investigar una denuncia de abuso sexual a la presa política Janine Pernía, presuntamente cometido por funcionarios policiales en 2018. En un mensaje en X, el Observatorio Venezolano de Prisiones instó este jueves al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo a levantar una investigación de oficio por la denuncia, sumándose así a la petición hecha el miércoles por el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, PROVEA, sobre una averiguación urgente. Y en confirmado encontramos que la Defensora del Pueblo, precisamente Gle González Lobato, realizó un recorrido por las instalaciones de la entidad de atención al adolescente Dr. José Gregorio Hernández, ubicada en la parroquia Antímano. Esto en compañía de la magistrada Carmen Marisela Castro Gili, presidenta de la Sala Penal del TSJ, y del ministro para el Servicio Penitenciario Julio García Serpa. González Lobato aseguró que avanzará en la revisión exhaustiva de sus expedientes en función de implementar, en los casos que se aplique, medidas diferentes a la privación de libertad. En confirmado, encontramos que el dirigente de Voluntad Popular, Lester Toledo, anunció que este viernes acudirá a tribunales para ponerse a derecho y solicitar suspensión de su causa. Gracias a todos. Mañana daré otro paso para buscar la justicia que todos nos merecemos en este país. Dios con nosotros. El momento es ahora. Esto lo escribió Toledo en su cuenta oficial en Instagram. Toledo regresó a Venezuela el jueves 21 de mayo luego de permanecer una década fuera del país. El exdiputado de Voluntad Popular aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, procedente de Miami, y pasó el control migratorio sin que las autoridades ejecutaran medidas de detención en su contra, así lo recoge confirmado. Y también allí leemos que Delcy Rodríguez viajará la próxima semana a la India en busca de acuerdos petroleros. Esto lo dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien también visitará ese país, aunque no precisó si se van a reunir.
antes de abordar el avión Rubio para emprender un viaje oficial a Suecia y posteriormente a India, el jefe de la diplomacia estadounidense declaró a la prensa que en el país asiático hay oportunidades con el petróleo venezolano. Petróleo, el que vamos a hablar en el capítulo económico de estos titulares. Ahora, en Mundo Verde encontramos que Iván Gil informó que el Ejecutivo Nacional autorizó un simulacro de evacuación ante eventuales situaciones médicas o contingencias catastróficas este sábado 23 de mayo en las instalaciones de la Embajada de Estados Unidos, que implicaría, entre otras cosas, el sobrevuelo de 2 aeronaves sobre la ciudad de Caracas. Escuche. La actividad se desarrollará en coordinación con las autoridades aeronáuticas venezolanas correspondientes, responsables de autorizar y supervisar los sobrevuelos requeridos para dicho ejercicio, así como con otros órganos e instituciones nacionales involucradas en los protocolos de atención y seguridad. Como parte del simulacro, 2 aeronaves realizarán sobrevuelos controlados sobre la ciudad de Caracas y efectuarán operaciones de aterrizaje en las instalaciones de la Embajada de los Estados Unidos de América en Caracas. En algún texto ayer leí que entre las opciones sería que incluso 2 helicópteros pudieran aterrizar en el área de la Embajada Americana, que como saben es en la zona de Valle Arriba, en la ciudad de Caracas. Eso para que todos estén pendientes, porque eso va a ocurrir mañana sábado. Confirmado, nos tiene que representantes de diversos sindicatos en Venezuela llamaron este jueves a una protesta nacional para el próximo 3 de junio, cuando se cumplen 5 meses del ataque militar de Estados Unidos. Esto para exigir elecciones libres en el país, lo informó el secretario general del sindicato de la Cancillería, José Patines. Luego, en el diario, encontramos que la aerolínea American Airlines inauguró este jueves 21 de mayo una segunda frecuencia diaria entre Miami y Caracas como parte del proceso de reactivación de las conexiones aéreas entre Estados Unidos y Venezuela. El anuncio fue confirmado por el encargado de negocios de la embajada, John Barrett, quien aseguró que el sector privado amplía rápidamente su capacidad operativa para responder a la demanda de pasajeros. Y bueno, confirmado nos abre de alguna manera el capítulo económico cuando nos dice que trabajadores universitarios, sindicatos, gremios, estudiantes y representantes de la sociedad civil protestaron este jueves en la autopista Francisco Fajardo, en Caracas, a la altura del mural de Zapata, allí en Plaza Venezuela, para exigir mejoras salariales y respuesta a las demandas laborales del sector público. La movilización se produjo luego de una asamblea realizada en la Universidad Central de Venezuela, donde los distintos sectores acordaron llevar sus reclamos a las calles ante el deterioro de las condiciones laborales y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Economía. De hecho, aunque hablaremos de petróleo, comencemos con esto. Mundo UR lo tiene. En más de 30% aumentó el consumo de los hogares durante el primer trimestre del año, según Calixto Ortega, quien es vicepresidente de Economía en la inauguración de la Expo Fedeindustria 2026. Hay un reporte de Ginette González. Los resultados de la economía en el primer cuatrimestre son calificados como alentadores por el vicepresidente del sector, quien informó sobre un plan nacional de 4 fases. Primero, el impulso del crecimiento, que implica recuperar las industrias extractivas, diversificar la base productiva y sumar fuerzas. Una segunda etapa de restablecimiento de la sostenibilidad fiscal, reforzar el sector monetario financiero, que incluye controlar la dinámica de la inflación y reforzar la gobernanza económica. Calixto Ortega, vicepresidente económico de Venezuela. Venezuela está abierta más que nunca a los negocios y obviamente nuestro sector industrial forma parte y están invitados a ser parte de este camino histórico que estamos transitando. En materia petrolera, Ortega aseguró que la producción se ha recuperado a los niveles de finales de 2025. Resalta la refinación de petróleo, los servicios financieros con crecimiento de 2 dígitos y la manufactura con más de 6% de crecimiento. En la inauguración de Expo Fedeindustria 2026 participaron también los titulares de Comercio, Turismo y el presidente encargado del Banco Central de Venezuela. El sector autopartes registra un crecimiento de 5% en lo que va de 2026, según el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Autopartes de Canidra. El reporte es de Ruth Lara Castillo. El representante gremial manifestó su optimismo de cara al resto del año, asegurando que prevén una consolidación del sector impulsada por la expansión de las relaciones comerciales internacionales y el eventual reimpulso de la industria nacional. Carlos Rondón, presidente de Canidra. Tenemos aproximadamente un crecimiento del 5% versus el año anterior
específicamente del último trimestre del año anterior. Por otro lado, la reactivación de nuestras industrias, porque son varias, la gente habla de las petroleras, no, son varias industrias que se van a fortalecer en el país. Nosotros lamentablemente carecemos del sistema ferroviario, entonces las cargas, las mercancías se transportan sobre ruedas. Sobre ruedas son camiones de más empleo, más respeto, en fin, lo que viene para Venezuela es algo nunca visto. Detalló que más del 90% de las autopartes comercializadas en el país son importadas. Frente a esta realidad, destacó que el gremio realiza gestiones para obtener financiamiento y dinamizar el sector. Bueno, es duro, ¿no?, tener que operar con pulmón propio, pero nosotros de la Cámara ya hemos tenido varias reuniones con más de 7 bancos en los últimos 60 días, donde están prestos y dispuestos a brindarle un financiamiento al que compra un vehículo o inclusive a los repuesteros. Y eso va a ayudar a dinamizar la economía y a fortalecer el sector. El balance fue presentado durante la tercera edición de la Expo Canidra 2026. Este encuentro empresarial cuenta con la participación de más de 100 marcas expositoras y mantendrá sus puertas abiertas al público hasta el 23 de mayo. Y en el diario encontramos que el director ejecutivo del Consejo de Dominancia Energética Nacional de Estados Unidos, J. Rod Agen, aseguró el jueves 21 de mayo que su país está impulsando una nueva producción petrolera en Venezuela, esto en medio de la expansión de operaciones energéticas vinculadas a empresas privadas y compañías estadounidenses. La declaración fue ofrecida durante una entrevista. Agen afirmó además que Venezuela está alcanzando una producción récord, aunque no precisó cifras ni ofreció detalles sobre nuevos proyectos específicos. New York Times nos tiene que la petrolera estadounidense ExxonMobil estaría en conversaciones para adquirir derechos de producción de petróleo en Venezuela, luego de que transcurrieran casi 2 décadas después de su expulsión efectiva del país, lo informó New York Times citando personas familiarizadas con el asunto. El Nacional nos tiene que el director ejecutivo de ConocoPhillips, Ryan Lance, advirtió que las primeras señales de apertura del gobierno interino de Venezuela hacia las compañías petroleras extranjeras aún no son suficientes para generar confianza e incentivar nuevas inversiones en el país. Lance, en declaraciones recogidas por Bloomberg, señaló que las modificaciones a la legislación petrolera venezolana diseñadas para atraer capital extranjero y reactivar la producción todavía mantienen un alto nivel de control estatal. Por otra parte, Banca y Negocios nos tiene que el economista y experto petrolero José Toro Hardy refirió que el incremento en la producción petrolera nacional ha reducido la disponibilidad de electricidad en el país, aumentando las fallas en el servicio eléctrico que vamos a abordar en la próxima parte del programa. Y luego Banca y Negocios también nos tiene que el coordinador del Centro Internacional de Energía y Ambiente del Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, Osvaldo Felizola, indicó que India deberá realizar inversiones para poder procesar el crudo venezolano, quise decir, ya que las refinerías de ese país pues no están diseñadas para el tipo de petróleo que se produce en territorio nacional. Son las 6:29 minutos de la mañana. Permítame compartir algunos primeros mensajes publicitarios y comenzar ahora con MAPFRE, por ejemplo, porque hay personas que no pueden acceder a un seguro de salud, adultos mayores, familias que no puedan costear una póliza tradicional. Eso no debería dejarlos sin opciones de estar protegidos, claro. Por eso nace Salud Directa, un producto de salud creado por MAPFRE pensado para quienes más lo necesitan. Sin plazos de espera, sin límites de edad, con condiciones claras desde el inicio. Salud Directa, tu salud sin condiciones con el respaldo de MAPFRE. Y hay historias que se escriben con confianza y Bancaribe lleva más de 7 décadas siendo nuestro aliado fiel. Por eso Bancaribe presenta su nuevo videoclip. Se llama Conectados con tu vida y con tu esperanza. Se siente en el aire, se nota en la gente, un pulso que suena, un sueño presente. No importa el oficio, no importa el lugar, aquí hay una fuerza lista para arrancar. Créanme que es una canción hermosa, el video es increíble, es espectacular, lo puede buscar en YouTube. De hecho, coloque eso, Conectados con tu vida y con tu esperanza, coloque Bancaribe y lo va a ver. Es una pieza audiovisual que refleja el compromiso con las personas, con los proyectos, con su futuro a través de trayectoria, a través de confianza. Así que, ¿qué esperas? Consíguelo. @Bancaribe también. Disfruta y vive la experiencia completa en su canal de YouTube. Por favor, no te lo pierdas. Es un gran videoclip. Hablemos también de Por tu Mesa. El secreto de una buena comida no es solo la sazón, la calidad de los ingredientes. Y eso aplica para todo. Por eso en tu cocina no puede faltar el aceite Por tu Mesa. 100% puro de soya y hecho con orgullo por manos venezolanas. Un aceite que no cambia el sabor de tus comidas, que no absorbe el sabor de los alimentos. Por tu Mesa es tu aliado en la cocina. Si buscas un aceite de calidad y a buen precio, busca tu aceite Por tu Mesa. Calidad en tu mesa. @portumesave.
Y cierro hablándoles de Donsen. Si tienes problemas de filtración, alguna tubería obsoleta, pues véalo seguro. Donsen llega 20 años en Venezuela, brindándote soluciones que duran más de 50 años. Fácil instalación, con mayor resistencia, garantizada por 2 décadas de experiencia. Recuerda, verde, puede ser cualquiera, Donsen es una sola. Que no te metan gato por liebre. Descubre también, por ejemplo, la línea Fairtech. Visita @DonsenPPR631. V40, no puedo evitar enamorarme de ti. Momentos que forman parte de la vida. Éxitos. Caracas, Valencia, Guarenas Guatire, Maturín, San Cristóbal, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay. sonidos en primera fila.
Momentos que forman parte de la vida. Éxitos. Caracas, Valencia. Guarenas Guatire, Maturín. San Cristóbal, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo, Maracay. sonidos en primera fila. Minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Ya vamos a retomar la lectura de titulares nacionales, temas servicios, pero antes, en publicidad, quiero hablarles de Grupo San Simón. Es un hecho que la ética y el bienestar animal son innegociables en Grupo San Simón. Cuando se habla de producir alimentos, no hay espacio para improvisaciones. Cada ternero, cada palma, cada persona recibe cuidado, respeto. Esa disciplina que empieza en la tierra y termina en tu mesa se siente en cada bocado. Esos son hechos de esta tierra. Grupo San Simón. Y la calidad, pues no es un discurso, es tecnología, es desempeño, es resultados. Por eso Lubricante Cinca te ofrece productos desarrollados bajo estándares internacionales, con formulaciones de alto rendimiento que protegen tu motor y optimizan su funcionamiento. Con más de 48 años de trayectoria, Inca es confianza, es eficiencia para quienes exigen lo mejor. Síguelos en Instagram como @IncaLub. Lubricante Cinca, lo que tu motor prefiere. Toda Venezuela sabe que la wafer es de Renata. Es así, es un hecho. Toda Venezuela sabe que la wafer es de Renata por ese inconfundible crunch, por esas 4 capas de relleno y esos 4 también deliciosos sabores: vainilla, fresa, limón y chocolate. Así suena el crunch de Renata. La wafer es crunch, crunch, la wafer es de Renata. La wafer es crunch, crunch, la wafer es de Renata. La felicidad incluye a la wafer de Renata, otra marca de Isola Foods. Síguelos en @Productos Renata. Cierro hablándoles de Conexus. ¿Qué significa liderar la tecnología? Pues, al menos para Conexus, significa transformar casi 4 décadas de experiencia en soluciones digitales de última generación. Ellos desarrollan herramientas que desafían los límites de la banca electrónica, cumpliendo con los más altos estándares globales. Y junto a sus bancos aliados, Conexus estimula un ecosistema digital más robusto, avanzado. Conexus es evolución tecnológica que no se detiene. Casi 4 décadas de excelencia, tradición en cada gestión. Conexus, red de redes. Lecturas informativas. Con Román Losinski. Mencionaba en la parte anterior de titulares al economista y experto petrolero José Trojardi. Deje que lea la nota completa de Banca de Negocios. Dice, refirió que el incremento en la producción, Trojardi, ha reducido la disponibilidad de electricidad en el país, aumentando fallas en el servicio. El experto explicó que el aumento de la producción petrolera requiere un gran consumo energético y que en el contexto actual, en el cual no se está generando electricidad adicional para la producción de hidrocarburos, se está tomando la energía disponible para el resto del país. Trojardi indicó que hay posibilidad de que las empresas de hidrocarburos puedan generar su propia energía para la producción petrolera, tal como era antes del año 2007. Recordó que para este periodo Petróleos de Venezuela generaba energía para llevar a cabo todos esos procesos. Ahora, de 3 a 5 billones podrían ser las primeras inversiones para la recuperación del sistema eléctrico. Esto según el presidente de Venamcham, Amaruliendo. Destacó que empresas como General Electric y Siemens Energy están comprometidas a contribuir en el proceso y el reporte lo tiene Jonathan Cárdenas. La recuperación del sistema eléctrico está siendo analizada desde el punto de vista sostenible y una inversión que no derive solo en reparaciones menores. Amaruliendo, presidente de Venamcham, exaltó el trabajo que llevan a cabo desde General Electric y Siemens Energy. Jueves 11:30 de la mañana. Tienen equipo técnico incluso trabajando en Venezuela haciendo levantamiento de diagnósticos y estoy seguro que muy pronto vamos a comenzar a ver
los cambios en la recuperación del sistema eléctrico. Destacó que las exportaciones de Venezuela hacia los Estados Unidos incrementaron en 30% en el primer trimestre del año, jueves 11:35 de la mañana. La reanudación de la relación comercial y el intercambio de los bienes y servicios relacionados a la actividad petrolera es lo que está generando un impacto significativo. Como expectativas para lo que resta de año, desde Benancham esperan que el Producto Interno Bruto venezolano supere el doble dígito de crecimiento. Bueno, y el exgobernador del Zulia, Manuel Rosales, propuso un plan financiero internacional y petrolero para frenar la crisis eléctrica en la región. En el Zulia, el reporte lo tiene Madeline Palmar. Basado en un informe de especialistas y de exdirectivos de Enelven, Rosales solicitó declarar al Zulia en emergencia tras detallar el severo déficit que existe entre la energía que se recibe del Guri y la demanda real de la población, que en la actualidad sufre cortes eléctricos entre 5 a 9 horas de duración. Manuel Rosales, exgobernador del estado Zulia, 1 de la tarde. Esa energía que viene del Guri, transmisión más o menos está en el orden entre 1050 y 1100 megavatios. Y las termoeléctricas que tenemos en el Zulia generan entre 600 y 50 megavatios. Y el Zulia necesita en este momento, para equilibrar el sistema, para que podamos vivir en paz, entre 2000 y 2100 megavatios. Para solucionar el colapso, el planteamiento contempla el uso de recursos del Fondo Monetario Internacional y las regalías petroleras. El plan técnico apunta a 3 obras urgentes en la entidad. Y para solucionar en el corto plazo esa emergencia especial, hay que atender las termoeléctricas, profundizar el mantenimiento, avanzar en inversiones que son de bajo alcance y de rápida ejecución. Deben retomar la instalación de turbinas de ciclo combinado. A mediano plazo, para la solución definitiva, se tiene que construir el cable Zulia-Custres. Para Rosales, el éxito de la reactivación petrolera requiere la salvación urgente del sistema eléctrico. De lo contrario, resulta imposible hablar de recuperación económica. Educación. En Mundo UR leemos que en Monagas, estudiantes de la Universidad de las Ciencias de la Salud en Maturín denunciaron que tienen más de 9 años esperando una sede propia. Johnny Moisés Ulloa tiene el reporte. Los futuros profesionales de la salud manifestaron que deben recibir sus actividades académicas en sedes provisionales y espacios cedidos, una situación que afecta a más de 2.400 alumnos activos. Simón Villarroel, estudiante de fisioterapia, jueves 12 del mediodía. No contamos con espacios fijos para ver clases. Exigimos o solicitamos una ayuda, una respuesta también a este tipo de casos. Asimismo, recalcaron que los estudiantes de las zonas foráneas de la entidad son los más afectados por la situación. Ernisbeth Romero, estudiante afectada. El área de odontología, que es mi área, vemos clases en diferentes lugares. Por lo menos nosotros tenemos que trasladarnos hacia el Furrial. Muchas veces no se cuenta con los materiales adecuados. Los universitarios precisaron que han recolectado más de 400 firmas para respaldar la exigencia de una sede propia. Esta data, junto a un documento formal, será entregada en los próximos días a las autoridades competentes. Turismo. El sistema teleférico de Mérida anunció el cese de operaciones de forma temporal. La información se hizo oficial a través de un comunicado de Venezolana de Teleféricos. El reporte lo tiene desde allí, desde Mérida, Jade Delgado. El sistema teleférico Mucumbarí cerró operaciones comerciales. El comunicado publicado en sus redes sociales señala la suspensión temporal del servicio en sus estaciones y que informarán sobre la reactivación a través de este mismo medio. Esta medida se implementa a días del anuncio realizado por las autoridades nacionales respecto a la culminación de los trabajos de mantenimiento preventivo que desde el mes de enero de 2026 se llevaron a cabo y la reactivación del sistema de funiculares. Es importante señalar que este atractivo turístico representa para la región andina un ícono de los más visitados durante las temporadas altas y temporadas bajas. Lluvia. El paso por el puente internacional Francisco de Paula Santander continuará cerrado por al menos un mes, producto de las afectaciones que dejaron las lluvias recientes. El reporte desde allí es con Yoiri Sosa. Las lluvias en el estado Táchira continúan hacia la zona de frontera, afectando también al lado colombiano, motivo por el que hace una semana se inició la reparación del puente internacional Francisco de Paula Santander. Gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal. No, va bien. Se calcula todavía como un mes aproximadamente. Como ustedes saben, el río golpeó fuertemente la margen derecha.
De inmediato yo me comuniqué con la presidenta encargada, en 24 horas estaba allí la empresa que está haciendo un recalce, así se le denomina. Agregó Bernal que el paso general continúa restringido. La infraestructura de las bases no sufrió ningún daño, pero era necesario reforzar del lado derecho del río. El paso peatonal está suspendido hasta nuevo aviso para evitar algún riesgo innecesario. Indicó el primer mandatario regional que están preparados para afrontar las próximas precipitaciones que se prevén por las ondas tropicales que tocarán suelo tachirense. Sucesos. En Mundo UR leemos que autoridades detuvieron a un sujeto que abusó de una niña en Montalbán. Ahora, la madre también fue detenida porque supuestamente recibía pagos por prostituir a la menor. El reporte lo tiene Román Camacho. A través de redes sociales se viralizaron los videos donde se observa al sujeto con una niña en una zona boscosa en el Parque Itagua en Montalbán en medio de actos lascivos. El hecho habría ocurrido el martes 19 de mayo alrededor de las 5 de la tarde, pero los videos fueron viralizados el miércoles 20 de mayo. Visitantes del parque increparon al sujeto y lo llevaron hasta la oficina de los guardaparques, quienes se comunicaron con funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana para que arrestaran al sospechoso. Comisiones de la Policía Nacional Bolivariana del DAET de La Vega aprendieron al sujeto identificado como Nelson González Torres, de 66 años de edad. Torres fue entregado a funcionarios de la División de Investigaciones Penales de la Avenida Lecuna de la PNB, quienes continuarán con las investigaciones. Por este hecho también está detenida la mamá de la niña, identificada como Aura Flores Rosaura, de 39 años. Se pudo conocer que ella enviaba a su hija al parque para que tuviera los encuentros con estas personas, ya que ellos le hacían un pago móvil a cambio de estar con la joven. En varias ocasiones la niña no quería ir y presuntamente, según versión de los testigos, la mamá la dejaba durmiendo en la calle como castigo. Autoridades también estarían buscando un vecino que estaría vinculado presuntamente al hecho. Ambos aprehendidos serán presentados ante tribunales y el caso quedó en manos del Ministerio Público. Planeta de Naciones. Internacionales. Bueno, vamos a iniciar el recorrido internacional, sí, en Norteamérica, pero para hablar mucho de Cuba, porque el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó al expresidente cubano Raúl Castro como un fugitivo de la justicia, aunque evitó pronunciarse sobre una posible orden de captura en su contra. Hay un primer reporte con Stephanie de Sousa desde Miami. Sus declaraciones se producen un día después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara cargos de asesinato contra Castro por el derribo de 2 avionetas de una organización del exilio cubano ocurrido hace 30 años. La acusación reaviva las tensiones entre Washington y La Habana en medio de un contexto marcado por nuevas sanciones económicas y un endurecimiento del discurso de la administración estadounidense hacia Cuba. En respuesta, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla acusó a Rubio de mentir para instigar una agresión militar contra la isla y rechazó nuevamente que Cuba represente una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Rodríguez aseguró que Washington es quien agrede al pueblo cubano mediante sanciones económicas y restricciones petroleras que, según afirmó, buscan provocar la desesperación de la población y el colapso de la economía cubana. El canciller también calificó de falsedad la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo y sostuvo que Estados Unidos ha permitido durante décadas acciones violentas contra la isla. Ahora, Marco Rubio anunció que el régimen comunista de Cuba aceptó una oferta de $100 millones en ayuda humanitaria, aunque apuntó que no estaba claro si La Habana había avalado las condiciones de Washington. EFE nos tiene que la Administración de Migración y Control de Aduanas en Estados Unidos anunció este jueves el arresto de la ciudadana cubana Adis Lastres Morera, hermana de una alta ejecutiva del conglomerado militar cubano GAESA, tras revocarle su residencia permanente al acusarla de colaborar con el régimen de La Habana y representar una amenaza para la seguridad nacional. Y la Corte Suprema de Estados Unidos asestó un revés a 4 operadores de cruceros estadounidenses que impugnaban sentencias por un valor total de $440 millones tras haber sido acusados de utilizar ilegalmente muelles en Cuba que fueron expropiados en 1959 por el gobierno de Fidel Castro. China, de hecho, denunció el jueves el abuso de los medios judiciales después de que Estados Unidos inculpara a la víspera al expresidente de Cuba, Raúl Castro, por el derribo de 2 avionetas en 1996. Esto, según declaraciones del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun. China siempre se ha opuesto firmemente a las sanciones unilaterales ilegales que carecen de fundamento en el derecho internacional, al abuso de los medios judiciales y a las presiones ejercidas por fuerzas externas contra Cuba bajo cualquier pretexto. Estados Unidos debería dejar de esgrimir el garrote de las sanciones y el garrote judicial contra Cuba y dejar de amenazar con el uso de la fuerza a cada paso.
China apoya firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía y dignidad nacionales y se opone a la injerencia externa. Ahora, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, pidió terminar con el control y aislamiento de Cuba en medio de la profunda crisis que atraviesa la isla bajo presión de los Estados Unidos. Cuando habla de control y aislamiento, uno entiende que el aislamiento tendrá que ver con Estados Unidos. Ahora uno se pregunta, ¿el control es de los Estados Unidos o del propio gobierno cubano? A ver si lo aclara. La crisis económica de Cuba está realmente llegando a un punto de ruptura. El pueblo cubano merece oportunidades y libertad, no más control ni aislamiento. Ya. En Reuters leemos que Rusia mantiene el contacto con Cuba en todos los asuntos de interés mutuo, lo dijo este jueves el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, al ser preguntado si el gobierno comunista de la isla había solicitado ayuda militar a Moscú. Cambiamos de tema. La temporada de ciclones del Atlántico tendrá este año hasta 6 huracanes y 14 tormentas con nombre por debajo del promedio histórico. Eso sí, según ha pronosticado la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, la NOAA, por sus siglas en inglés, eso en Estados Unidos. Lo tiene F. Associated Press titula con el presidente Trump, quien anunció este jueves el envío de 5.000 soldados a Polonia, aunque no precisó si se refería a un despliegue ya previsto anteriormente, retrasado en medio de su presión sobre Europa. Y el gobierno del presidente Trump propuso elevar a $18,000 las multas impuestas contra ciertos migrantes que no cumplieron con las órdenes de deportación emitidas contra ellos y que terminan arrestados por autoridades migratorias. Sudamérica. El Fondo Monetario Internacional concluyó su segunda revisión del programa crediticio de Argentina por $20,000 millones y autorizó un desembolso de $1,000 millones al tiempo que elogió el progreso del país en materia de reformas económicas. En Perú, el alcalde de un distrito de la ciudad de Piura, fronteriza con Ecuador, fue asesinado este jueves por desconocidos que atacaron el vehículo en el que se movilizaba con disparos de arma de fuego, según informaron fuentes oficiales y medios locales. Más de 20 personas fueron detenidas en un operativo efectuado este jueves por centenares de agentes en hasta 7 provincias de Ecuador contra una organización dedicada al tráfico de armas que operaba asimismo en Perú y Colombia con el fin de abastecer a disidencias de las FARC y al grupo criminal Los Lobos. En AFP leemos que en Colombia un enfrentamiento por tierras entre dos etnias indígenas dejó 3 muertos y 44 heridos este jueves en Cauca, según informó el gobernador de la región, Octavio Guzmán. Y en la página de Casa en Mundo UR leemos que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunirá con el Papa León XIV el próximo 2 de julio en el Vaticano. Tenemos un reporte desde Bogotá con Oscar Pineda. El coordinador de comunicaciones de la Casa de Nariño, Andrés Hernández, señaló que aún se está definiendo la agenda que se abordará durante la visita oficial, jueves 5 de la tarde. Así es, tenemos una visita oficial invitada por su santidad el día 2 de julio en el Vaticano. Estará el señor presidente en una comunicación que envió hace algunos días el Papa León XIV. Allí se espera que haya una visita oficial de Estado del presidente Gustavo Petro en compañía de su gabinete. Esta será la segunda reunión entre el presidente Petro con el Papa León XIV. El último encuentro entre ambos fue el 19 de mayo del año pasado en el Palacio Apostólico del Vaticano. Europa. Se especula de una reunión del Papa con Bad Bunny también. Son las 6:54 de la mañana. Este jueves la Audiencia Nacional bloqueó las cuentas bancarias de José Luis Rodríguez Zapatero, también la de sus hijas, dentro del marco de la investigación en su contra por el denominado caso Plus Ultra. Desde Madrid, el reporte lo tiene Luis Martínez. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha autorizado el bloqueo de 490.780 euros de las cuentas bancarias del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental, en la que le sitúa como el líder de esta trama de corrupción. El importe recibido corresponde a las transferencias realizadas por la sociedad Análisis Relevante, según indicaron fuentes de la investigación. Asimismo, el magistrado ha acordado también el bloqueo de saldos de otras cuentas mercantiles investigadas en la causa y ha abierto una pieza separada de medidas cautelares en el que se acordaba el bloqueo de diversas cuentas a petición de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF. Según el instructor, el entorno de Zapatero habría recibido cerca de 2 millones de euros en comisiones a través de empresas vinculadas a la trama. Una corte de apelaciones de París declaró a Airbus y Air France culpables de homicidio involuntario por negligencia en el accidente aéreo de 2009 entre Río de Janeiro y París, en el que murieron 228 personas y condenó a ambas empresas a pagar la multa máxima de 225.000 euros cada una. La presidenta de la Asociación Francesa Ayuda Mutua y Solidaridad AF447 y madre de una de las víctimas celebró que por fin podrán, cito textualmente, pasar la página.
La justicia por fin tiene en cuenta el dolor de las familias ante una tragedia colectiva de una brutalidad insoportable. Es también una sentencia que por primera vez condena a multinacionales aeronáuticas y sitúa la seguridad por encima de cualquier otra consideración económica. Ahora, su par de la Asociación Brasileña de Familiares de Víctimas, Nelson Faria, denunció que esta nueva decisión no les aporta ningún consuelo al no condenar a los directivos de entonces. Y AFP nos tiene que el canciller alemán Friedrich Merz planteó en una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y al primer ministro de Chipre, Nikos Christodoulis, cuyo país ocupa la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión, crear el estatus de miembro asociado, por lo menos de miembro asociado para Ucrania. Una más, Reuters nos tiene que las autoridades sanitarias mundiales han advertido que el número de infecciones mortales por el virus de ébola notificadas en el brote más reciente de la enfermedad en la República Democrática del Congo representa solo una fracción de los casos reales y han añadido que los casos se han extendido a regiones muy alejadas del origen del brote. Hasta el momento se han confirmado unos 600 casos sospechosos con un saldo estimado de 130 fallecimientos. 6:57 minutos de la mañana. Permítame cerrar la pauta publicitaria que corresponde a esta hora hablándoles de Pinturas Montana, porque el mundo cambia, las ideas evolucionan. Pinturas Montana tiene nueva imagen. Pinturas Montana es sinónimo de calidad, de confianza, de compromiso. Por eso es la pintura que eligen todos los venezolanos. Hoy evolucionan para acompañar a nuevas generaciones y pintar el futuro de los tiempos que corren con el cubrimiento y la durabilidad que los ha definido siempre. Descubre la nueva imagen de Pinturas Montana y disfruta de la mejor calidad en cada galón. Nueva imagen, la calidad de siempre. Pinturas Montana, tecnología del color. Y vamos a hablar de FiberFit Plus. La ligereza es el reflejo de un sistema digestivo en equilibrio. Con FiberFit Plus, regular tu ritmo natural es una tarea sencilla. Su fórmula con glucomanán y planta agobata es la fibra soluble que tu tránsito intestinal necesita para funcionar correctamente. Empieza la semana sintiéndote ligero, libre de pesadez. FiberFit Plus de Grupo Leti. Nuestro compromiso es mayor por ti. Y si preparar el almuerzo te quita mucho tiempo, para ti Osole tiene la línea más grande de salsas para pastas, pero para el pollo, para la carne, para lo que sea. Preparar un delicioso pescadito en solo minutos con la salsa mediterránea de Osole, que tiene trozos de los más frescos tomates, cebolla, champiñones y aceitunas. Prepara el almuerzo de hoy con Osole, para lo que sea. Osole, los sabores de la vida. Otra marca de Isola Foods. Cierro hablándoles de los camiones Fotón. A ver, en Fotón Venezuela se enorgullecen de ser la elección de los sectores más dinámicos del país. Su robusta gama de vehículos está diseñada para satisfacer las exigencias de empresas de diferentes rubros. Estamos hablando de distribución de productos y alimentos, compañías de transporte de personal y mercancía, negocios con actividades agropecuarias. Son cientos de clientes que ya han confiado en la durabilidad y eficiencia de los vehículos Fotón para hacer su carga más ligera. Síguelos en redes como @FotónVZLA o visita su web fotonvzla.com. Son las 6:59 minutos de la mañana. Ayer, lamentablemente, no puedo hacer el comentario que quería hacia el final sobre el tema Down Under de Men at Work. Apenas logré poner la canción y ya, porque bueno, el tiempo nos arrebató los minutos finales del programa. Ahora, la que colocamos para cerrar es sin duda la bandera de Men at Work. Se lanzó apenas 2 años después de la formación y comentaba yo, dice uno apenas, ¿no? Pero imagínense en los zapatos de los miembros de una banda que se crea, que lanza canciones y que tarde 2 años en un éxito, un gran éxito como este, ¿no? Impaciencia, lo menos. De hecho, la importancia del tema que colocamos ayer y que vamos a escuchar un fragmento hoy es convertir a Men at Work en el primer artista australiano en tener un disco y una canción en el puesto 1 de Billboard en Estados Unidos al mismo tiempo. Es decir, disco y canción, puesto 1. El disco, Business as Usual, la canción Down Under, que por cierto puede ser traducida como allá abajo, y es así como se referían a Europa, o desde Europa a esas tierras, al sur, allá abajo, en aquella isla, en Australia. Hay una curiosidad. En el año 2010, una disquera demandó a la banda porque la parte de la flauta del tema sonaba mucho como una vieja canción infantil australiana llamada Cucaburra. Cucaburra suena así. Momentos que forman parte de la vida. La corte falló diciendo que había una similitud, eso lo cito textualmente, una similitud. Cucaburra, que por cierto estaba investigando, es el nombre de un pájaro típico con un canto muy, muy particular. Momentos que forman parte de la vida.
Divertido es, ¿no? Y vamos a colocar algunos segundos de nuevo de Down Under, tema con el que cerramos ayer, dedicando esta semana a Men at Work. Momentos que forman parte de la vida. Éxitos. Caracas, Valencia. Guarenas Guatire, Maturín. San Cristóbal, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo, Maracay. sonidos en primera fila. Down Under, Men at Work. Nos queda una canción con la que de hecho vamos a cerrar la siguiente hora de nuestro programa. No el programa completo a las 9, sino a las 8 de la mañana. Vamos a cerrar con un muy buen tema. Who Can It Be Now? ¿Quién puede ser ahora? A cargo de Men at Work. Un minuto nada más para comentar algún que otro titular deportivo, como por ejemplo este de Mundo UR, que nos tiene que la selección venezolana sub-17 quedó emparejada junto a Japón, Francia y una selección africana, aún por definir, en el grupo D del Mundial Femenino en la categoría, a celebrarse en Marruecos a finales de año. A la siguiente ronda, Caracas dejó fuera a Racing en Argentina. El Caracas Fútbol Club logró una hazaña histórica ante un grande de Argentina la noche de este jueves. El rojo igualó ante el Racing de Avellaneda 2-2 y aseguró su pase a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. Cristiano Ronaldo, es impresionante, levantó este jueves su primera liga de Arabia Saudí, la 10ª de Al Nasser, después de anotar un doblete y liderar al conjunto de Jorge Jesús en su victoria ante Damac. Además, todavía un Cristiano que llora con un título luego de tantos años, de tantos logros y ahora un nuevo mundial al que se va. El empresario Enrique Riquelme comunicó oficialmente este jueves a la Junta Electoral del Real Madrid su intención de presentarse a las elecciones a la presidencia del club frente a Florentino Pérez, actual mandatario de la entidad. El meta, Manuel Neuer, encabeza la convocatoria alemana para el mundial, con lo que regresará a la selección con 40 años. Foden y Palmer también se quedan sin mundial. Los medios ingleses siguen filtrando nombres de jugadores que no estarán el viernes en la lista de Thomas Tuchel para la selección de Inglaterra. FIFA, que mantiene un estrecho contacto con la República del Congo para asegurarse informe en su selección sobre orientaciones a propósito del brote de ébola, y el español Alex Márquez, que no podrá participar en 2 próximas carreras del mundial. Pausa y volvemos. Éxito. Momentos que forman parte de la vida. De la tierra al espacio.